Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más, esta vez sobre los verbos modales, que es la lección que vamos a ver a continuación. Mirad, lo más importante de los verbos modales son sus características, son verbos muy particulares. Tenemos que aprender estas 4 características de memoria que además os las he puesto en español para que sean más sencillos. En primer lugar, un verbo modal no tiene significado propio, sino que añade significado al verbo que les acompaña. Es decir, siempre van acompañados de otro verbo que es el que tiene el peso del significado, ¿no? Mirad este ejemplo de aquí. I must go. Must es el verbo modal y go significa ir. Ahora, must por sí solo no significa nada. Es decir, yo no puedo decir I must, porque eso no quiere decir nada. Yo debo qué, ¿vale? En cambio, yo puedo decir I go y significa yo voy y se entiende perfectamente. Entonces, digamos que lo que los verbos modales hacen es añadir un sentido al verbo que acompañan. En este caso, must expresa obligación, entonces añade sentido de obligación a go, es decir, estoy obligado a ir, ¿no? En segundo lugar, los verbos modales siempre van seguidos de infinitivo sin to, lo que conocemos como un pair infinitive, salvo alguna excepción que ya iréis aprendiendo poco a poco. Mirad, tenemos varios ejemplos. I can go, she must participate, my dad may go to the cinema tonight. Mucho cuidado con el orden, con la estructura en inglés. Fijaos que en español esta última frase se traduciría por puede que mi padre vaya al cine esta noche. Pero en inglés el sujeto siempre va adelante. My dad, modal, may, verbo, infinitivo sin to, go to the cinema tonight, ¿vale? Seguimos el orden lógico de las oraciones en español. En este caso, pues tenemos verbos que expresan quizás permiso, ¿no? No tenemos suficiente contexto. Aquí obligación y aquí expresamos posibilidad, ¿vale? Como veis, la regla que os he comentado antes se cumple. Añaden significado al verbo al que acompañan. Luego, en tercer lugar, y esta es una de las reglas más importantes, los modales son invariables, es decir, no cambian en género, ni en número, ni en tiempo. Bueno, ninguna palabra realmente cambia en género, ningún verbo cambia en género en inglés, ¿no? Pero bueno, no está de más recalcarlo. Fijaros, she must not come to the party. Es decir, yo no digo she must con S, no, ni se os ocurra. Y luego, they must have come yesterday. Estamos hablando del pasado, pero no importa. Yo no pongo ed a must ni ninguna locura por el estilo, ¿vale? Es decir, must es invariable, no se le puede colocar nada. Lo único que se le puede poner es un not detrás, que por cierto es como se niega un verbo modal, simplemente añadiendo not detrás. No necesitamos ni auxiliares de ningún tipo ni nada, ¿de acuerdo? Entonces esta regla, por favor, muy importante. Ni se añade S de tercera persona, ni se añade ed para el pasado, nada. ¿De acuerdo? Son tal y como son, no cambian. Y luego, finalmente, otra regla que es muy importante es que dos modales nunca van juntos. Es decir, yo no puedo colocar dos verbos modales uno detrás del otro, ¿vale? Es imposible. Entonces tenemos que buscar opciones. Fijaros, will es un verbo modal, sí, es un verbo modal, que se utiliza para expresar el futuro. Entonces yo no puedo juntar un modal que expresa futuro con un modal que expresa, en este caso, por ejemplo, permiso, ¿no? O habilidad. Yo no puedo decir I will, can go, ¿vale? Es imposible. Entonces tengo que buscar una solución y buscarle un sustituto a este segundo verbo. En este caso, be able to, que significa ser capaz de, se parece mucho en significado, pues lo cambio. Vale, digo I will be able to go. Porfa, copia este ejemplo porque el will can es un error bastante común y es un error bastante grave, ¿vale? Entonces, dicho esto, no tienen significado, van seguidos siempre infinitivos sin to, son invariables y se niegan poniendo el not detrás. Y luego que nunca dos modales van juntos. Vamos a pasar a ver los verbos modales. He dividido esta presentación en dos partes. Vamos a empezar por ability, permission y request. Es decir, vamos a ver todos los verbos modales que nos expresan una habilidad, todos los verbos modales que nos expresan permiso y todos los verbos modales que nos expresan peticiones, ¿no? En este caso, request. Vamos a empezar por ability. Fijaos, tenemos 4. En primer lugar tenemos can, can't o cannot, ¿vale? Son las dos formas de negarlo. Como dice ahí bien, it expresses our abilities in the present. ¿De acuerdo? Sirve para expresar habilidades en el presente, ¿no? I can swim. Podemos decir puedo nadar, pero en realidad en español diríamos sé nadar, porque tengo la habilidad de sé nadar, ¿de acuerdo? She can't
play the piano. Ella no sabe tocar el piano, ¿vale? También podríamos decir she cannot play the piano, ¿vale? Entonces se traduce muchas veces por saber más que por poder, pero bueno, no estaría mal tampoco. Luego tenemos could y couldn't. En este caso, it expresses our abilities in the past. Sirve para expresar habilidades en el pasado, ¿de acuerdo? I could swim when I was 5 years old. Sabía nadar cuando tenía 5 años. O si yo te digo, sorry, we couldn't make it on time. Lo siento, no pudimos llegar a tiempo. Para hablar de lo que fuimos o no fuimos capaz de hacer en el pasado siempre, ¿vale? Luego, atención, tenemos dos verbos que no son exactamente modales, de hecho lo pongo aquí abajo, be able to and manage to are not modal verbs, pero expresan habilidad y son bastante comunes. Además, el be able to hay que aprendérselo porque sustituye al can y al could ¿cuándo? Pues mirad, cuando hay otro verbo modal, como hemos explicado en el ejemplo de antes. Si yo digo, yo no puedo decir we will can, ¿no? Si yo quiero decir podremos llegar, no, imposible, ¿vale? Se tiene que hacer con be able to. Entonces diríamos, I will not be able to arrive in time with this mist, ¿vale? No podré llegar a tiempo con esta niebla. O bien, es decir, cuando tenemos, en este caso, el futuro, o bien cuando tenemos tiempos que son perfectos o continuos, ¿vale? Porque recordad que detrás del can y el could, detrás de los verbos modales, solo puede ir un infinitivo sin to. Es decir, no puedo poner un verbo en pasado. ¿Qué hago entonces? Pues muy sencillo. Utilizo el be able to y ahí no tengo ningún problema, ¿vale? Porque se conjugan normal. Entonces, para decir nunca hemos sabido nadar o nunca hemos sido capaces de nadar, no se diría we have never been can, ¿vale? Imposible. Entonces tenemos que utilizar el be able to. En este caso diríamos we have never been able to swim, ¿vale? Y finalmente uno que sale a veces es el manage to, que insisto, no es un verbo modal, por lo tanto, el pasado pues sería en la negativa y la interrogativa sería con did o didn't, ¿no? Fijaos que se utiliza para expresar cosas específicas que conseguimos en el pasado. Esto simplemente para que os suene, ¿vale? Did you finally manage to find your passport? ¿Conseguiste encontrar tu pasaporte? ¿De acuerdo? Entonces, con esto nos tenemos que quedar con can, could, be able to también para sustituir y manage to que simplemente nos suene. Vamos a pasar a permission. Fijaos que aquí tenemos tres verbos modales que nos tenemos que aprender, ¿no? Can, can't, cannot, ask and give permission, para dar y pedir permiso. Fijaos los ejemplos, ¿no? Can I leave my luggage here? ¿Puedo dejar mi equipaje aquí? Y la respuesta corta, yes you can, no you can't, ¿no? En este caso sí se permite utilizar un verbo modal solo porque damos por hecho, tenemos contexto y sabemos que nos estamos refiriendo a dejar el equipaje, ¿vale? Que nos sorprenda. Otro ejemplo más. Can I go to the party, mom? ¿Puedo ir a la fiesta, mamá? O mamá, o como le digáis a vuestra madre. Lo importante aquí es que esto se utiliza en un registro un poco informal. Fijaos que en el ejemplo que vimos antes, can se utilizaba para el presente y could se utilizaba para el pasado. Pero aquí dentro del apartado permission, cuando hablamos de could y couldn't, no estamos pidiendo permiso en pasado, sino que sirve para ask and give permission in a formal way. Es decir, lo que estamos es aumentando el nivel de formalidad, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces se os explica could es el pasado de can. Vale, es cierto, pero solo dentro del apartado ability, solo para hablar de nuestras habilidades. Cuando entramos en el apartado de permission, por ejemplo, simplemente lo que estamos haciendo es aumentar el registro. Estamos pidiendo permiso de una forma más formal. No. Could I go to the toilet, please? ¿No? Cuando me pedís permiso para, por ejemplo, ir al baño, hay que aumentar el nivel el registro, ¿no? Y entonces yo diría, pues, yes, you could, no, you couldn't. Y otro verbo modal que se utiliza, este es muy formal, ¿no? Como ahí bien indico, ask and give permission in a very formal way. Especialmente lo encontramos en carteles quizás en la calle, ¿no? Para lo que no está permitido hacer. O bien en contextos muy, muy formales, ¿no? Por ejemplo, si llegáis tarde a clase, pues deberíais decir, sorry, I am late, may I come in, please. Es una forma muy educada de pedir permiso para entrar. Luego ya yo os diría, pues, you may or you may not. Y luego lo que os decía, ¿no? En un cartel, por ejemplo, donde esté prohibido aparcar, pues el inglés que se utilizaría sería muy formal y se diría you may not
park here, que significa está prohibido aparcar o no se puede aparcar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que lo que hacemos aquí es aumentar el nivel de formalidad, es decir, el registro. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es el de requests, que son peticiones. En este caso utilizamos de nuevo can y could en sus formas afirmativas y negativas. Y ojo que aquí no utilizamos el may, sino que utilizamos el would, ¿de acuerdo? Y de la misma forma que en el apartado anterior, utilizar uno u otro implica aumentar el registro, es decir, decirlo como de forma más educada, ¿no? Can se utilizaría, bueno, de forma para hacer peticiones o pedir favores, ¿no? Can you help me with my bags? ¿Puedes ayudarme con mis maletas? Can I help you with your problems? ¿Puedo ayudarte con tus problemas? It is really hot in here. Can you open the window, please? Hace mucho calor. ¿Puedes abrir la ventana, por favor? Entonces, de una forma así un poco más relajada, más informal, podemos utilizar el can sin ningún tipo de problema. Ahora bien, to make requests or ask for a favor in a formal way, we have to use could or couldn't. Para peticiones un poco más formales o para pedir favores de una forma un poco más formal, tenemos que utilizar el could, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí. Could you help me, please? ¿Me podrías ayudar, por favor? Fijaos cómo cambian también en español la traducción, ¿no? Y finalmente, también tenemos would y wouldn't, used in a very formal way, que se utilizan en contextos muy formales. Entonces, imaginaos que estamos en una sala llena de gente a quien no conocemos y pues nos estamos muriendo de frío, ¿no? Entonces diríamos, quizás a la persona al cargo diríamos, would you switch the air conditioning off, please? It's really cold in here. ¿Apagaría usted el aire acondicionado, por favor? Hace muchísimo frío aquí. Entonces aquí, de la misma manera que en el apartado anterior, lo que aumenta es el registro. Fijaos que os he puesto un par de expresiones aquí, que son dos expresiones muy formales, dos fórmulas muy comunes en inglés para hacer peticiones, que son do you think you could y would you mind seguido de ing. ¿Vale? Nos la aprendemos porfa de memoria porque son muy comunes y también muy formales. En el primer caso os he puesto un ejemplo. Do you think you could hold the door for me, please? ¿Podría usted sujetarme la puerta, por favor? Y luego una expresión que también es casi más común que la anterior, la de would you mind, pero cuidado, seguido de ing siempre. Sería would you mind waiting here, please? ¿Le importaría esperar aquí? Would you mind opening the window, please? ¿Le importaría abrir la ventana? Would you mind opening the door, please? ¿Le importaría abrir la puerta, creo que he dicho? Entonces, esencial, ¿vale? ING. Cuidado, con estas dos expresiones os la apuntáis en algún sitio con algún asterisco o algo porque son muy comunes en inglés. Bien, cambiamos de apartado. Vamos a hablar ahora de logical deduction y possibility. Vale, lo que es una posibilidad está claro, pero ¿qué es una logical deduction? Es una deducción lógica, es decir, deducimos algo a partir de algo que observamos, que vemos o que sabemos. Y en este caso utilizamos estos dos verbos, que son el must, solo en afirmativa, y el can't, solo en negativa, ¿de acuerdo? Entonces, must se utilizará para hacer positive logical deductions, es decir, deducciones lógicas positivas, y can't para hacer deducciones lógicas negativas, es decir, uno para decir lo que sabemos que ocurre en base a algo y otro para lo que sabemos que no ocurre en base a algo. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Mirad, tenemos en primer lugar el must, to speak about what we are certain in the present, para hablar de lo que estamos seguros o seguras en el presente, es decir, con un sentido positivo, porque estamos seguros de que sí. Mirad, the lights are on, ¿vale? Las luces están encendidas. They must be at home, deben estar en casa, es decir, como las luces están encendidas, deduzco que deben estar en casa. Vamos a ver otro ejemplo. Look at that new house. It must cost a fortune. It must cost a fortune to buy. Mirad esa casa nueva. Debe costar una fortuna comprarla, ¿no? Tenemos la prueba, ¿no? La estamos viendo. Por eso deducimos que debe costar pues una millonada comprarla. Ahora bien, cuidadito, y aquí ya voy introduciendo un poco el tema de los modales perfectos, ¿vale? ¿Cómo expresamos aquello de lo que estamos seguros, pero en el pasado? Muy sencillo. Must, have, siempre have, nunca, nunca has. Y seguido del past participle, del participio pasado. Para hablar de cosas de las que estamos seguros en el pasado, seguro, segura.
mira, traslado el mismo ejemplo de antes. The lights are on. The lights are on. They must have returned. Las luces están encendidas. Ya deben haber vuelto, ¿no? Así es como se haría. Look at that ring. It must have cost a fortune. Mira ese anillo. Debe haber costado una fortuna porque ya lo han comprado, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ahora, ¿cómo hablamos de lo que estamos seguros que no ocurre? To speak about what we are certain in the present, but in a negative sense. Es decir, lo que sabemos que no ocurre. Pues muy sencillo, con el can't en vez de con el must. El mismo ejemplo de antes. The lights are off. They can't be at home. Las luces están apagadas, no pueden estar en casa, ¿vale? Deduzco que no están en casa. Otro ejemplo. They don't get on. They can't be going out. No se llevan bien, no pueden estar saliendo juntos. Es imposible, ¿vale? Sería una deducción lógica negativa. Y del mismo modo que en el ejemplo anterior, para expresarlo en el pasado, pues es muy sencillo. Cogemos el verbo modal, seguido de have, insisto, nunca has, siempre have, seguido de un participio. To speak about what we are certain in the past. Traslado el mismo ejemplo de antes. The lights are off, they can't have returned from their trip. Las luces están apagadas, no pueden haber vuelto de su viaje. They hated each other, they can't have got married. Se odiaban, no se pueden haber casado, es imposible, ¿vale? Estamos haciendo deducciones lógicas siempre en base a algo, ¿de acuerdo? Bien, ya iréis viendo que los verbos modales se van repitiendo, pero por eso es muy importante tener muy clara la categoría. De hecho, yo en clase os voy a ir preguntando cada día, os voy a ir preguntando por categoría. Os diré, por ejemplo, logical deduction, me tenéis que decir, pues tenemos el must y el can't. El must para deducir cosas, para deducir en base a algo, pero con un sentido positivo, y el can't con un sentido negativo, ¿vale? Muy importante que os lo aprendáis así. Vamos con el último de este vídeo, que sería possibility. Este seguramente os suena, es muy sencillito. Tenemos el may, el might y el could. Entonces, to speak about something that is likely to happen, para hablar de algo que es probable que ocurra, pues tenemos el may, ¿no? It may rain tomorrow. Puede que llueva mañana. He may come to the party, but he hasn't confirmed yet. Puede que él venga a la fiesta, pero todavía no lo ha confirmado. Insisto en que tengáis mucho cuidado con la traducción. El sujeto en inglés va delante, aunque en español digamos puede que o es posible que, ¿de acuerdo? En inglés siempre tenemos que colocar el sujeto delante. Fijaos que aquí es como un 50-50, ¿no? Puede que, es decir, puede que sí, puede que no lo sabemos. Para expresar, to speak about something that is likely to happen, but less likely, es decir, para hablar de algo que es probable que ocurra, pero menos probable, con menos grado de posibilidad, tenemos el might. Es como un pudiera ser, el might o might not. Fijaos, it might snow in Sierra de las Nieves this winter. Pudiera ser que nevara en la Sierra de las Nieves este invierno. Es decir, no es lo más normal del mundo que nieve en Málaga, pero bueno, oye, probable, de hecho ha ocurrido este invierno. Estamos en dos. Y he might be the right person for the theatre play. Pudiera ser que sea la persona perfecta para la obra de teatro. Estamos hablando de una posibilidad pues un poco más remota, ¿no? Si estuviéramos un poco más seguros, utilizaríamos may. Luego, otro verbo que se utiliza también para expresar la posibilidad es el could o couldn't o could not, ¿no? Pero que tiene un sentido muy similar al might o might not, ¿vale? Para hablar de posibilidades un poquito más remotas. Se pueden utilizar los tres. Recordad que may es más probable que might y could. Luego, para expresar la posibilidad en el pasado, to talk about the possibility in the past, lo mismo que en el ejemplo anterior. El may, el might o el could, seguido de have, siempre have, nunca has, más el participio. Fijaos en el ejemplo, ¿no? She may have been the robber, but we have no proof of it. Quizás puede que ella haya sido la ladrona, pero no tenemos prueba de ello. ¿Vale? Estamos hablando de una posibilidad pasada. Otro ejemplo. Thieves might have broken into our house because we forgot to lock the door. Pudiera ser que los ladrones hayan irrumpido en nuestra casa o hayan entrado en nuestra casa porque olvidamos cerrar la puerta con llave. ¿Vale? Fijaos que aunque haya un she en el primer ejemplo, no se pone S ni a may ni al have, ¿vale? Muy importante. Y bueno, con esta diapositiva ya terminaría la primera parte, ¿de acuerdo? Mucho ánimo y por favor tomad buena nota de todo lo que he dicho
porque estos contenidos se irán repitiendo a lo largo de todo el curso y del siguiente y bueno, y siempre que estudiéis inglés. Venga, mucho ánimo.